Lo primero que tú tienes que saber para iniciar a vender en Amazon es que Amazon tiene dos planes para que tú puedas comenzar a vender. Estos dos planes se llaman el individual y el plan profesional. El individual te van a estar cobrando $0.99 por cada artículo que tú vendas y el profesional tiene una tarifa fija de $39.99 al mes. Ahora, yo sé que pues puede interesarte más el individual porque realmente el individual como tal no tiene una tarifa fija, pero tiene un detalle y es que el individual, siéndote muy sincero, está muy limitado. ¿Por qué razón? Porque no puedes hacer publicidad y también no tienes acceso a todas las funciones de Amazon. Entonces, al final, realmente y siéndote muy sincero, te recomiendo el plan profesional porque prácticamente tienes acceso a todo. De hecho, aquí abajito, como puedes ver, el plan individual solamente te da estas opciones que son muy limitadas, como te comento. Y pues obviamente ya en el plan profesional pues vas a tener acceso prácticamente a todas las funciones de Amazon, que es lo que yo te recomiendo para que no tengas ninguna limitación. Entonces mi recomendación para ti es contratar el plan profesional. Si tú realmente vas en serio en este negocio de Amazon, te recomiendo la verdad ampliamente escoger el plan profesional. Realmente es un precio pues simbólico, es bastante económico, $39.99 al mes es lo que te estaría cobrando Amazon. Entonces una vez que tú ya sepas esto, recuerda que también pues viene siendo lo único que tú vas a estar pagando de forma mensual a Amazon, $39.99. Y si tú quisieras, digamos, comenzar a vender antes de que tú abras tu cuenta, obviamente hay unos requisitos que tú tienes que saber y estos requisitos que son muy importantes que los puedas tener a la mano es lo que es un número de cuenta y número de ruta bancaria. También te piden tarjeta de crédito para pagos internacionales, documento de identidad emitido por el gobierno, lo que es la información fiscal, número de teléfono, también te van a pedir un correo electrónico. Yo te recomiendo que crees una nueva cuenta de correo para que pues gestiones todo lo que es el negocio de Amazon, que no abras con la misma cuenta con la que compras en Amazon, ¿ok? Sino que sea diferente, es mucho mejor porque así pues lo separas Amazon negocio y pues Amazon para tus compras, ¿ok? Entonces amigos, en cuanto tú ya tengas todos estos requisitos, tú ya puedes comenzar a crear tu cuenta acá en Amazon. ¿Cómo creas la cuenta? Bueno, te vienes acá a esta página de sell.amazon.com y aquí tienes el botoncito que dice regístrate. Aquí te va a aparecer esto y tienes que darle clic acá abajo donde dice crear tu cuenta en Amazon porque recuerda que lo vas a estar haciendo con un correo nuevo, muy importante. Entonces le das clic aquí, acá simplemente pues debes de ingresar tu nombre, tu correo, tu password, ingresas de nuevo el password y ya le das clic en Next para seguir el proceso de registro. Generalmente son preguntas que uno ya debería de conocer acerca de tu persona, tus datos personales, tu dirección, etcétera. Realmente lo que es el formulario que tienes que rellenar pues es muy fácil de hacerlo, entonces no voy a estar negando mucho en ese tema, ¿ok? Una vez que tú ya pues mandes la solicitud para tu cuenta, aproximadamente si todo está bien te tardan entre 24 a 48 horas, te va a estar llegando un correo electrónico pues donde ya estás aceptado para vender acá en la plataforma de Amazon FBA. Y bueno amigos, una vez que ya creaste tu cuenta, ahora viene el otro paso que es qué productos tú puedes vender en Amazon. Recuerda que hay dos variantes acá en Amazon, lo que es la marca privada, es decir, tú creas una marca en donde tienes tu propio logo, tu marca la registras dentro de Amazon, etcétera, o también haces arbitraje en Amazon, que quiere decir que compras barato un producto para revenderlo en Amazon y te quedas con esa ganancia. Lo más fácil, siéndote muy sincero, es Amazon arbitraje. Entonces, si tú vas a iniciar en este mundo de Amazon, puedes iniciar con Amazon arbitraje porque la inversión es menor y después puedes ir escalando hasta tener tu propia marca privada en Amazon, que es donde pues ya vas a tener tu propio logo, etcétera. Pero pues la verdad es que si quieres agarrar experiencia en Amazon, quieres comenzar en este mundo, yo te recomendaría empezar con arbitraje porque así, digamos, lo vas conociendo la plataforma, las tarifas, etcétera. Recuerda que tengo mi curso de Amazon FBA en donde te enseño desde cero. En el módulo 1 te enseño qué es Amazon, cómo funciona, módulo 2 los requisitos para abrir la cuenta, módulo 6 agregar los productos. Vamos por el módulo 7 en donde vemos un caso 100% real donde yo voy haciendo todo en tiempo real y te voy explicando cómo lo hago para que tú también lo puedas hacer. Créeme que este curso te va a aportar mucho valor para que tú puedas aprender todo lo de Amazon FBA desde cero. Si te interesa, recuerda que tendrás el enlace en el primer comentario y descripción
descripción de este video. Ahora amigos, acá viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y qué producto yo puedo comenzar a vender en la plataforma de Amazon? Créeme que es algo que la gente me pregunta muchísimo. Entonces lo que yo siempre recomiendo es iniciar con una herramienta. Esta herramienta se llama Amazon Scope y lo que te va a estar permitiendo pues es obtener ideas de productos que pues ya están probados en Amazon. Entonces, como puedes ver, esta es la herramienta. De hecho, te dejo el enlace en el primer comentario de descripción de este video por si te interesa contratarla. Como puedes ver, es muy económica y la verdad es que es bastante potente. Como puedes darte cuenta, al mes estarías pagando esto, pero la verdad es que es muy económico por todo lo que la herramienta te brinda. Ahora amigos, ¿cómo es que funciona esta herramienta? Y créeme que es lo que me gusta, que es muy fácil de utilizar. Recuerda que tiene una extensión y cuando tú te registras pues simplemente la descargas y la instalas. Y aquí amigos, simplemente si tú no sabes qué producto vender, tenemos este botón de acá que dice idea de productos. Entonces dale clic y acá dice idea de producto aleatoria. Simplemente le vas a dar clic, tenemos que esperar y como puedes ver acá ya nos puso lo que es un producto aleatorio y ahora nuestra responsabilidad sería venir acá y ver los productos que nosotros queramos verificar para venderlos en Amazon. Por ejemplo, acá vienen dos puntos importantes: puntuación del producto para reventa y puntuación del producto para etiqueta privada. Ya va a depender de ti cuál. Recuerda que ahorita para el ejemplo estamos viendo puntuación de producto para reventa y entre más alta sea mejor. Lo máximo es 10. Te tendría que aparecer en verde. Yo te recomiendo 8, 9 o 10. Recuerda que el número 10 pues sería que es mucho mejor para vender en Amazon Arbitraje. Entonces aquí abajito igual tienes esto que dice hot, que quiere decir que es un producto que tiene ahorita alta demanda, que se está vendiendo bastante bien. Si tú por ejemplo acá te posicionas, ahí estás viendo pues la imagen del producto. Si tú quisieras ver qué producto es simplemente le das clic y te manda a la página de Amazon. Entonces como puedes ver, esto pues es un organizador, es una tienda china la que lo está vendiendo y tiene más de 4000 calificaciones, que quiere decir que es un producto que se está vendiendo bastante. Entonces aquí en la parte de abajito amigos, vemos que aquí hay 6 personas vendiendo el mismo producto. Entonces obviamente aquí pues también tú te puedes agarrar una parte del pastel. Entonces quiero que te des cuenta cuánto nosotros tardamos en ya ver un producto que podemos vender en Amazon, ni siquiera un minuto. Y aquí como puedes ver ya tú obtuvimos esta idea de producto rentable. Entonces pues esta herramienta viene muy bien porque pues ahorra bastante tiempo al momento de obtener ideas para vender acá en Amazon como principiante. Entonces si tú quisieras por ejemplo vender este mismo producto, ahora lo que tú tendrías que hacer es, acá está esta parte como una flechita, dale clic y tenemos esto: calculador de beneficios, historial de producto, obtener palabras clave, buscar en Alibaba. Entonces dale clic en buscar en Alibaba y aquí lo interesante es que nos manda con el mismo producto y aquí podemos ver ya directamente si lo queremos comprar y nosotros hacer nuestras cuentas para ver si realmente nos sale vender este producto en Amazon y obtener una ganancia. Por ejemplo, aquí lo que yo te recomiendo es que escojas los proveedores que te permitan comprar pocas piezas. Por ejemplo, este dice orden mínima 5000 piezas, entonces no te convendría porque pues son muchas piezas para iniciar. Entonces te recomiendo, por ejemplo, supongamos este tiene lo que es la orden mínima de 6 piezas, este tiene lo que es la orden mínima de una pieza, un set. Entonces aquí vamos a ir viendo cuál nos puede convenir más para que de esta manera pues nosotros podamos elegir lo que es el proveedor. Supongamos por ejemplo que vamos a seleccionar este de aquí, que la orden mínima son 6 piezas. Entonces vamos a darle clic para ver más información y aquí como puedes ver es exactamente el mismo producto y acá nos está diciendo, nos sale en esto 66.42 por 6 piezas. Entonces amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que también he creado un tutorial exclusivamente para ti donde te enseño a comprar en Alibaba. Vamos a estar viendo todo lo que necesitas para comprar en esta plataforma, en qué te debes de fijar, etcétera. Así que es súper importante que veas el video, te va a estar apareciendo en esta pantalla ahora mismo. Solamente dale clic para que vayas y aprendas a comprar en la plataforma de Alibaba. Entonces aquí como puedes ver tengo otro producto, ahorita te lo voy a estar enseñando con la flecha, que sería este que estamos viendo aquí, un corrector de postura. Y te comento, si yo me posiciono me aparece lo que es la imagen, igual tú le puedes dar clic y se te abre lo que es la ficha ya en Amazon. Se vende a $38 y tiene más de 5000 calificaciones. Entonces como puedes ver es un buen producto porque está bien calificado. Entonces quiere decir que es de calidad porque no tiene malas calificaciones en el sentido de 4, 4.5. Entonces obviamente sí va a tener una estrella, pero como puedes ver el 92% pues los ha calificado bien.
Si nos vamos acá a la parte de abajo, fíjate, hay dos personas que están haciendo arbitraje. Entonces aquí también pues hay oportunidad para nosotros si queremos hacer arbitraje. Así vas a encontrar muchísimos productos. Por eso es importante que esta parte del producto es donde tú le tienes que dedicar más tiempo, porque ahí es donde reside el éxito de las ventas en Amazon. Entonces si quieres realmente vender, aquí es donde tu tiempo lo tienes que implementar de forma correcta. Ahora, por ejemplo, acá como puedes ver tenemos esto de historial de producto. Es importante para ver cómo se ha vendido ese producto. Como puedes ver, date cuenta que aquí la línea naranja son las ventas y se ha vendido más. Bueno, es un producto nuevo. Como puedes ver, se ha vendido más en lo que es el mes de mayo. De hecho, vamos a ver cuándo es que se agregó. Como puedes ver, es un producto realmente bastante nuevo. Entonces podemos decir que pues la está rompiendo, por así decirlo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos lo que es buscar igual en Alibaba si queremos encontrar proveedor, y como puedes darte cuenta acá ya nos aparecen varios proveedores. Mira, es exactamente la misma imagen que incluso pues este vendedor tiene aquí, es el mismito producto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Supongamos que me interesaría a mí vender este producto como ejemplo. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular si realmente me conviene vender este producto y cuánto yo estaría ganando, porque imagínate que yo hago todo el cálculo y me sale en pérdida, mejor no lo vendo. Entonces es lo que tienes que hacer con cada producto. Te vas a Google y simplemente pon la calculadora de Amazon FBA, le das clic y te va a estar mandando a esta ventana de aquí. Simplemente dale clic en invitado y acá, amigos, tienes esto. Como te comento, continuar como invitado en lo que es la tienda, vamos a dejarlo Estados Unidos y aquí vamos a poner el nombre del producto. En este caso es un corrector de postura y vamos a darle clic en buscar. Nos van a estar apareciendo varios. No vamos a escoger exactamente el mismo. Yo lo quería escoger pero me marca error. Vamos a ver si no marca ahorita. Como puedes ver, me marca error. Si a ti te marca error, no importa. Lo que debes de hacer es simplemente escoger otro producto que sea lo mismo. En este caso, como puedes ver, este de aquí viene siendo lo mismo, solo diferente modelo, pero realmente es lo mismo. Entonces vamos a darle clic en seleccionar. Como puedes ver, se está vendiendo en $38. Vamos a poner que nosotros lo vamos a vender en $36, por ejemplo. Ahí ponemos nuestro precio, damos clic en enter y acá, amigos, date cuenta que escogimos este proveedor, por ejemplo, y acá nos está diciendo que si nosotros llevamos 50 piezas nos van a salir a $2.95. Ponle que ya con impuesto, envío y todo nos salga a $4. Ok, entonces esto sería el precio final. $4 sería el precio final al cual nosotros lo estamos comprando. Es más, le podemos poner $5, ok, que es lo que nosotros nos gastaríamos con el producto, envío, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos esta calculadora. Como puedes ver, ya de forma automática te va a estar, por así decirlo, calculando lo que es la tarifa de Amazon. 6.39 es lo que Amazon te va a estar descontando. También gestión de logística por Amazon FBA, $5.77. Y al final, amigos, acá abajo, como puedes ver, tenemos esto. Costo por unidad es lo que Amazon te va a descontar. Y aquí lo que tú tienes que hacer, donde dice costos varios, agrégale cuánto te va a salir el producto ya con envío, etcétera. Entonces vamos a poner que el producto ya con envío, impuesto, etcétera, nos salen $5. Y como puedes ver, acá ya nos dice que nuestra ganancia neta es de $18.42, lo cual está muy bien porque tienes un margen de más del 50%. Entonces, como puedes ver, quiero que veas el potencial que tiene esta herramienta y que tú ya lo viste, es muy fácil de utilizar. O sea, en tan solo unos minutos nosotros ya tenemos acá un producto que podemos ir viendo. A mí me interesó entonces yo comencé a hacer mi cálculo, ver en lo que sería acá en Alibaba el proveedor, revisar pues la calculadora para ver si realmente me conviene vender ese producto, y como puedes ver sí conviene porque estaríamos ganando pues $18.50 por cada producto que vendamos. Recuerda que traeríamos 50, entonces estaríamos ganando $991, que para comenzar pues no nos viene nada mal. Entonces, como puedes ver, así, amigos, es como se deben de hacer pues todas las operaciones, todos los costos, el cálculo antes de que tú vayas a comprar Alibaba. Tienes que hacer esto porque si no, si tú piensas que se va a vender, si tú piensas que le vas a sacar tanta ganancia y solamente te quedas en que lo pensaste pero no lo haces, al final puedes cometer este error que realmente no le vas a sacar ganancia al producto, y si no lo calculaste pues va a ser peor. Entonces es importante que calcules esto como lo vemos ahorita, para que así yo ya estoy 100% seguro que este producto pues me va a dejar ganancia. Y ahora obviamente lo que sigue pues es comenzar el proceso de compra, ¿no? Al proveedor, que me lo manden al almacén, etcétera. Entonces, como puedes ver, así es como se tiene que hacer, amigos, de forma correcta. Tú puedes comenzar a vender en Amazon y saber si realmente te va
va a dejar una ganancia o no ese producto que quieres vender en Amazon. Entonces amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que también he creado un tutorial exclusivamente para ti donde te enseño a comprar en Alibaba. Vamos a estar viendo todo lo que necesitas para comprar en esta plataforma, en qué te debes de fijar, etcétera. Así que es súper importante que veas el video, te va a estar apareciendo en esta pantalla ahora mismo. Solamente dale clic para que vayas y aprendas a comprar en la plataforma de Alibaba.